Shalom familia, buenas noches, que el Eterno me los bendiga a todos, los que están acá presentes, los que están en su casa, los que están escuchando la grabación, que el Eterno los bendiga de una manera poderosa y especial. Vamos a orar para dar inicio a la enseñanza de esta preciosa noche de los Taryag Misbot. Dice, amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Te damos gracias, eterno Rey, por este tiempo maravilloso que tú nos permites reunirnos a la luz de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos hable de una manera especial a través de ella. Danos la capacidad de entender tu palabra, de ponerla por obra, Padre, y así mismo poderla enseñar a los demás. Eterno Rey, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Eterno Rey, te damos gracias, amado Padre, porque todo obra para bien. Te pongo a mi madre en tus manos, te pido que la guarde, la proteja, no sé en qué condición está, pero estoy confiando en ti, Señor, que todo estará bien. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Eh, bien, vamos a dar inicio en la Misbah 504. La Misbah 504 estamos en la página 248. Si usted quiere seguirlo con el documento que ya usted tiene de los Taryag Misbot. Amén. Eh, Estamos en el libro de Devarim, libro de Deuteronomios, libro de Devarim. Deuteronomios capítulo 18, versículo 1. Dice acá el Taryag Misbot, los Kohanim. Los Kohanim son los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas y toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad con Israel. Lo leo acá en el Humash, dice, no tendrán los Kohanim, los levitas, toda la tribu de Leví, parte y heredad en Israel, sino de las ofrendas ígneas de Hashem y su heredad comerán. Ok, entonces aquí está hablando directamente de lo que son la tribu de Leví. Junto de la tribu de Leví es donde salen los sacerdotes de la familia de Aarón. Ok, todo lo que conlleva lo que es la tribu de Leví israelita, ellos no tuvieron parte en la herencia cuando se conquistó la tierra. No tuvieron herencia, no tuvieron una porción heredada que dijera el Eterno, esta es la porción de las tribus de Leví. No, a ellos no se les otorgó. ¿Ok? Entonces, recordemos que esta tribu es la que es apartada para el servicio en el Mishkan o en el tabernáculo y en el Beit HaMikdash, en la casa, en el templo, que conocemos como el templo. ¿Ok? En la casa de su presencia. Entonces, el sacerdocio y la tribu sacerdotal como tal no tuvieron herencia. Esencia, la tribu de Leví tiene prohibido compartir herencia en la tierra de Israel, en la Edres Israel, a excepción de de las 48 ciudades especificadas. Amén. Y eso lo encontramos lo estuvimos leyendo en la Misbah 342 y en la Misbah 408. Entonces, ¿cómo era que ellos vivían? Ok, los levitas fueron distribuidos en todo el país en 48 ciudades levitas. En 48 ciudades levitas. Ok, ahí estaban distribuidos en todo el país. Eran los encargados, levitas y sacerdotes, de enseñar la Torá en 48 ciudades levitas. Ok, y a ellos se les dio, se le ordenó al pueblo, a la nación como tal, a las otras tribus, sustentar a los levitas y a los sacerdotes con sus diezmos. ¿Ok? Entonces, bíblicamente hablando, bíblicamente, estrictamente bíblicamente hablando, la palabra diezmo en el hebreo es maaser, la décima parte, maaser, fue otorgada para los sacerdotes y levitas. ¿Ok? Sacerdotes y levitas.
Entonces, ningún hombre en esta tierra que no pertenezca a la tribu de Leví, así tenga el título que se quiera poner, apóstol, profeta, evangelista, todo lo que títulos que hay, se lo quieran poner, ellos no tienen derecho ni potestad de pedir los diezmos. ¿Por qué? Porque simplemente porque es algo que el Eterno le otorgó solamente a la tribu de Leví. A veces cuesta un poco entenderlo. O no es que cuesta, sino es que a veces el concepto en el sistema religioso que nos ha hecho ver y pensar de cómo funciona el asunto, porque se nos ha predicado durante siglos, siglos de siglos, de que los pastores tienen derecho a pedir diezmo. No, no lo encontramos en lo que se conoce como la iglesia primitiva o en la iglesia apostólica o en el trabajo apostólico. Usted no ve ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de ellos solicitando los diezmos. Es más, ni Yeshua en su ministerio pidió diezmos para él, ni Yeshua. ¿Cómo se sostenía el ministerio de Yeshua? Con ofrendas. Y están allí en las escrituras. Habían mujeres adineradas que dice la escritura que sostenían el ministerio de Yeshua, económicamente hablando. Entonces, entre esas había una Juana, habían varias. Y entonces así era que se sostenía. Y así se sostuvieron los apóstoles. Amén. Cada uno de ellos. Y es la función. ¿Por qué? Porque una persona que solicita el diezmo está usurpando, está cayendo en pecado de usurpación. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Por eso nosotros acá solicitamos el diezmo como tal. Ahora, una persona puede decir, eh, pero hermano, yo quiero dar esta décima parte porque es lo único que yo puedo dar de ofrenda. Ok, saque esa décima parte, pero no lo puedes llamar diezmo porque es vocabulario del templo. Y si utilizamos mal un vocabulario, nos hacemos acreedores, hermano, de un pecado, a veces involuntario, a veces de buena voluntad, ¿verdad? Eh, este, de buena intención, ¿verdad? Pero no basta con buenas intenciones. No basta con buenas intenciones. Entonces, hay que hacer las cosas bíblicamente, como lo dice la escritura. Como dijo el Mashiach Yeshua, el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces, hay que, amados hermanos, hacer las cosas como lo dice la escritura. Y para eso es que estamos estudiando. Por eso es importante conocer los mandamientos, porque el a mí me parece o el yo creo o es que yo siento o a mí el espíritu me habló. No, el espíritu no te va a hablar algo que vaya en contra de lo que dice la escritura. En eso hay que entenderlo. Entonces, a veces hay gente que esa frase muy trillada, una frase cliché y una frase manipuladora de que a mí el Espíritu me dijo o a mí Dios me habló. Hermano, una frase muy manipuladora que muchos la utilizan para manipular las verdades de la Escritura. Porque el Espíritu del Santo Dios, Dios mismo, no va a ir en contra de su palabra. Adonai no va a ir en contra de lo que él estableció. Eso hay que quitarlo de la mente de una vez por todas. Por eso hay que estudiar la escritura y hacer las cosas conforme a lo que dice la escritura. El yo siento, el yo creo, eso no cabe aquí. Eso no cabe aquí. Eso es, ok, vamos a ver qué dice la escritura. Entonces, como dice los maestros, y tomo esa frase del hermano Rico Cortés, no me crea a mí. Vaya a la evidencia escritural. Escudriñe las escrituras, porque ellas son las que nos guían a nosotros a toda verdad. Entonces, dice Misbah 505, mandamiento prohibitivo. Ellos no tendrán parte con Israel. Es el mismo versículo 1. Entonces dice esta segunda parte del versículo. Eh, Vuelvo y leo.
No tendrán los Coanín, los levitas, toda la tribu de Leví, parte y heredad en Israel. No tendrán parte con Israel. Eso es en la repartición de la tierra. ¿Ok? Entonces, la tribu de Leví tiene prohibido tener cualquier parte del botín durante la conquista de la Eretz Israel, de la tierra de Israel, o de lo que es capturado del enemigo después. Ok, siempre en el contexto cultural, cuando un pueblo derrotaba a un enemigo, ellos tenían derecho de llevarse lo que se conoce como el botín. ¿Ok? Entre el botín se llevaban ropa, se llevaban ganado, se llevaban oro, se llevaban plata y todo lo que fuera de valor. Y eso lo repartían entre el pueblo, entre los guerreros, ¿entiende? Pero los levitas no les tocaba nada de ese botín. Entonces, por lo mismo, porque ellos estaban enfocados solamente en el servicio al Eterno. Ellos estaban dedicados 100% al servicio del Eterno. Para que nada, para que su mente no estuviera de cómo hacer sus riquezas, de que no, su mente no estuviera de cómo hacer y estar pensando en las ganancias, de cómo hacían, de cómo esto, de cómo lo otro. Entonces, su mente tenía que estar 100% dedicados a al servicio en su ministerio. ¿Okay? Entonces, esencia, perdón, 506, mandamiento 506. Déjeme ver el otro, si me lo leí bien. Ok, entonces la tribu de Leví tiene prohibido tener cualquier parte del botín durante la conquista de la Eres Israel o de los que es capturado del enemigo. Ok, entonces, Midbah 506 dice, mandamiento performativo. Ok, esto es para la tierra de Israel. Israel. Ok, entonces dice, Devarim, Deuteronomios 18:3. Y darás al Cohen la espaldilla y las quijadas y el vientre. Vamos a leerlo acá del Humash. Dice, versículo 3. Vamos a leerlo del 2. Heredad no tendrá en el seno de sus hermanos. Hashem será su heredad, como él le dijo a él. ¿Ok? Esto corresponderá en derecho a los Coanín, a los sacerdotes, por parte del pueblo de quienes realicen un degüello, ya sea de toro o de cordero. Le dará al Cohen el muslo, la quijada y el buche. ¿Ok? Entonces, en el versículo 3 dice esto. Entonces, parte de lo que el pueblo traía como sus ofrendas al Eterno, que se le conocen como las ofrendas ígneas, ofrendas quemadas, sacrificios que daban al Eterno. Entonces, parte de lo que de ese animal que se sacrificaba, se le entregaba al Cohen, al sacerdote y a los levitas para que ellos pudieran comer carne de ese que era del Eterno, porque ese sacrificio le pertenece al Eterno, pero como ellos eran los ministros, los sacerdotes, los que servían allí, el Eterno era como, te doy de la parte que me corresponde a mí, te doy de lo mío a los sacerdotes. Entonces, y era de la ofrenda que el pueblo traía para sacrificio. Entonces, esencia, es una misma para los israelitas dar a un Cohen de su elección de cada animal doméstico no sagrado, kosher, que es sacrificado. Perdón, las siguientes partes: la paletilla, las dos articulaciones de la pata delantera derecha, correspondiente al brazo humano, las quijadas y el estómago. Estas ofrendas, leyes, estas ofrendas no tienen estatus sagrado. Por lo tanto, si aún no han sido reservados para el Cohen, se permite comer el resto de la carne del animal. La misma, o sea, el mandamiento, debe ser cumplida por el shohet, oficial que mata y descuartiza ritualmente, aunque el animal no sea de su propiedad. Es preferible distribuir estas ofrendas a varios coanín, a varios sacerdotes, en lugar de otorgar todo a un cohen que también es un erudito de la Torá,
tiene prioridad sobre el ignorante, dice aquí, o sea, el que conoce menos. Entonces, el que conocía más de la Torá, ese se le daba prioridad para recibir estas partes de las ofrendas. Al Cohen se le permite hacer con sus ofrendas lo que quiera, incluso puede dárselo a su hija que se casó con alguien que no es Cohen, y ella puede a su vez dárselo de comer a su esposo. Sin embargo, en el caso de Trumá, ambos tienen prohibido participar. O sea, hay niveles de santidad aún en las ofrendas. Hay niveles de santidad. Esto es lo que quiere decir aquí. Entonces, una hija de un Cohen, o sea, una mujer levita que se casó con alguien que no es de la tribu de Leví, no podía comer de todas las ofrendas que está hablando aquí. Sí podían comerla y darle y participar, hacer partícipe a su esposo, que no es un levita. Pero, por ejemplo, María o Miriam, que es un nombre hebreo, Miriam, la madre de Yeshua, se había casado con ella era levita, pero se casó con alguien que no es levita. Se casó con Joseph, que es de la tribu de Judá. Entonces, eh, ella, si fuese hija de un sacerdote, de un Cohen, ella podía comer de esta ofrenda y participar a Joseph, por ejemplo. Pero de otras ofrendas que con un nivel de mayor santidad, de mayor consagración, no se podía participar. Espero que me haya dado a entender. Entonces, dice, al Cohen se le permite hacer con sus ofrendas lo que quiera, incluso puede hacerlo a su hija que se casó con alguien que no es Cohen. Y ella puede a su vez dárselo de comer a su esposo. Sin embargo, en el caso Trumá, que es un nivel de santidad más grande en la ofrenda, ambos tienen prohibido participar. Estas ofrendas también se pueden dar a la esposa o viuda de un Cohen, dado que la halajá no excluye ni incluye expresamente a levitas. La costumbre de un Levín es no dar estas ofrendas. ¿Okay? Muchos se cuidan para no quebrantar un mandamiento. Misbah 507. Devarim, Deuteronomios capítulo 18, versículo 4. Dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite le darás. ¿A quién? Al Cohen. Al Cohen. Okay, vamos a verlo. Versículo 4 del capítulo 18 de Deuteronomio, de Barín. Dice, las primicias de tus granos, de tu vino y de tu aceite, y lo primero de la esquila de tu rebaño, le darás a él. Cuando trasquilaban una oveja, ¿ok? Esa lana, la primera lana, que era la primicia, se la daban al Cohen, ¿ok? Además del grano, el aceite y todo esto que se cultivaba y se trabajaba, también se le daba parte de eso, la primicia a los Cohenim, ¿ok? Entonces, dice, las primicias de tu grano y de tu vino y de tu aceite le darás. Es una misbah dar al Cohen su porción del producto. Eso se llama la gran trumá. ¿Ok? Ya esto era parte, ya esto no es como el diezmo, sino que esto ya es lo que se conoce como la primicia. Aunque la Torá no prescribe la cantidad, uno debe separar para trumá. Los sabios instruyeron que uno debe apartar y dar a un Cohen entre una cuadragésima y una sexagésima parte del total del producto. Si una cierta, si una cierta medida de trumá se dividiera en 100 medidas iguales del mismo tipo de producto, cualquier medida puede ser sacada y dado al Cohen. A las 100 medidas restantes son permitidas para uso común. Sin embargo, si cayera en productos que son menos de 100 veces de su medida, toda la mezcla recibe un estatus de santo, de santidad. Y está prohibido para los no Kohanim. ¿Ok? Entonces, imagínense qué tremendo, que ellos no tenían derecho de comer de lo que ellos cultivaban sin antes sacar la primicia y los diezmos de sus productos.
Misbah 508. Misbah 508. Ahí mismo en el versículo 4. Dice, y la primera esquila de tus ovejas le darás a él. Es una misbah dar al Cohen el primero de los vellones de la lana. ¿Okay? Se hacía como un bultito de lana. ¿Okay? Dice, es una misbah, es un mandamiento dar al Cohen el primero de los vellones. La lana entregada al Cohen debe ascender a por lo menos el valor de 5 selajín después del blanqueo. Solo uno que posee al menos 5 ovejas cuyo peso total en lana equivale a un valor mínimo de 70 selajín está obligado a realizar esta misbah. Asimismo, cada uno de las 5 ovejas deben producir por lo menos 12 selajín de lana para que se aplique la misbah. Un dueño de más de 5 ovejas no está obligado a dar más de esa cantidad. ¿Ok? Si tenía menos de 5 no estaba obligado a darla, pero si tenía mínimo 5 estaba obligado a darla. Y el que tenía más de 5 no estaba obligado a dar más de esas 5. ¿Ok? Solamente si él lo disponía en su corazón. Entonces dice, los levitas, también están obligados a cumplir con esta misma perspectiva. Dado que la Torá quiere asegurarse de que los Kohanim tuvieran todas sus necesidades satisfechas, incluso el material suficiente para sus vestidos y para vestirse como pago por sus servicios en el Beit Hamidash, por lo tanto, se nos ordenó darles exclusivamente lana de oveja, que es de gran calidad y apta para vestir. Mire que el cuidado que el Eterno tenía con los Kohanim, con los sacerdotes, eh, con sus ministros, porque el pueblo estaba, o sea, el Señor veló hasta en esos pequeños detalles. ¿Amén? Una vestimenta de lana es sumamente fina y para el invierno te calienta y la lana también te mantiene fresco. Entonces, esa era la intención del Señor, que un sacerdote se vista él y su familia de la manera adecuada. Amén. Que tuviera cómo vestirse. Misbah 508, perdón, 509. 509 dice, Misbah 509, Devarim 18:7, Deuteronomio 18:7. Acá en el Taryag Misbot dice, entonces él puede ministrar en el nombre de Hashem su Dios. Vamos a verlo. Versículo 7. Buscarlo acá. Versículo 7 dice, y hará servicio. Déjeme leerlo desde antes porque me gusta leerlo con un poquito más de entendimiento. Dice, vamos a leer igual del verso 4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y lo primero de la esquila de tu rebaño le darás a él. Pues lo eligió Hashem, tu Dios, de todas tus tribus para fungir y servir en el nombre de Hashem, su Dios, él y sus hijos todos los días. Cuando venga el levita de una de tus ciudades de todo Israel, en la que habita allí, y viene con todo el deseo de su alma al lugar que eligió Hashem, o sea, el templo, hará servicio en el nombre de Hashem, su Dios, con todos sus hermanos, los levitas que fungen allí ante Hashem, ¿ok? Entonces, él puede ministrar en el nombre de Hashem, su Dios, ¿ok? Recordemos entonces que los levitas estaban distribuidos en sus 48 ciudades. Cuando él venía y hacía el viaje, hermano, que no es como hoy en día, que usted agarra un bus o agarra un vehículo, o agarra un carro y se viene. No, eso eran o caminatas o en carretas o en burros, que era lo regular que existía.
para viajar larguísimas distancias, a veces cruzar todo el país entero para llegar a servir en el templo. Había que darle lugar. Entonces dice, es una misma que los Coanín y levitas trabajen en el Beis Hamidash en diferentes guardias, turnos, excepto durante los Yomim Tobim, cuando todos trabajaban juntos, debido a los corbanot adicionales que fueron traídos por la gente. Leyes. Samuel el profeta y el David Hamelech, el rey David, instruyeron que los Coanín y los levitas se dividieran en 24 guardias y que cada grupo se sirviera durante una semana. De este modo, cada grupo serviría al menos 2 veces al año. Cada guardia debía nombrar a su propio líder que dividiría la guardia en 7 subgrupos. El jefe de cada subgrupo debía supervisar y distribuir los trabajos entre su grupo. El día de intercambio guardias era Shabbat, ¿ok? En cada Shabbat se cambiaba la guardia. Entonces, y servían por una semana cada grupo, se otorgaba. Entonces, entre todos los levitas que habían, debían de servir mínimo 2 veces al año. Y cuando eran las fiestas, como Pesach, como todas las demás fiestas donde hay sacrificios, tenían que, todos venían de todas las regiones del país y se reunían en el templo y todos les tocaban servir. ¿Por qué? Porque habían sacrificios, 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 sacrificios todo el día. Entonces ellos tenían que llegar a trabajar ahí. Y eso no era no era que no quisieran, porque estaban obligados a eso. Estaban dedicados 100% y por eso el Señor les estaba dando cómo comer, cómo mantenerse, cómo trabajar en su obra. Entonces había que hacerlo. Y cuando nosotros hacemos el trabajo del Eterno, hermano, tenemos que hacerlo de buena gana, de buena gana. Entonces, por eso la escritura dice en el Salmo 100, si mal no me equivoco, dice, servid al Señor con alegría. Así el viaje fuera a cruzar el país de lado a lado. Así fuera el viajar, hermano, de sur a norte o de norte a sur, y ellos tenían que venir y a pesar del cansancio y a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias y quizás problemas en el hogar y quizás problemas con la esposa o quizás problemas, hermano, cada vez que usted y yo hagamos un servicio al Eterno, tenemos que hacerlo con cabaná, con intención y con alegría del corazón. Es que uno ve a veces, hermano, cosas, porque si usted está cargado, si usted está estresado, si usted se siente angustiado en ese instante, pero te toca servir, no es que usted le diga, Señor, hoy no te voy a servir porque hoy no me siento bien. No, usted está obligado a hacerlo, porque a eso te llamó el Señor o a eso nos llamó el Señor. Si estoy cargado, si estoy con situaciones en mi vida que todo ser humano los tiene y los pasa, hay que orar y depositar esa carga y despegarnos de la mente un instante todo el problema, toda la situación, todo lo que viene, hermano, y servir al Eterno con alegría. Servir al Señor con alegría. Porque si no vamos a servir al Señor con alegría, el servicio delante de Él, hermano, mire, en la cuestión cultural, en el contexto cultural, cuando un rey de cualquiera de estas culturas de Oriente, un servidor suyo entraba con cara pesadumbrado o triste, tan siquiera se le miraba tristeza, el rey podía mandarlo a matar. Podía mandarlo a matar, imagínese usted. Porque el rey no aceptaba una cara larga, una cara con amargura. Hermano, uno va, yo he ido a lugares donde me ha tocado ir a servir, a ministrar la palabra, y uno ve a la gente, hermano, que están sirviendo, hermano, de una mala gana, que mejor no lo hicieran, porque eso es acarrear juicio. Vamos a servir al Señor, hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría. Amén.
Entrad por sus puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza. Amén. Servid al Señor con alegría. Con alegría. Eso es servir a Dios. Estos sacerdotes tenían que venir de lejos, muchos de ellos, y llegaban a servir inmediatamente. Amén. Hay gente, hermano, que usted los ve, que si usted no les paga, que yo sigo pastor he traído invitados y he traído un montón de cosas hermano, y te piden requisitos de requisitos para venir a darte un mensaje de 10, 15, 20 minutos. Y te cobran como si fueran no sé ni qué. Eso da pena, hermano. Y te piden hotel, y te piden hotel 5 estrellas, y te piden carrito de lujo, bueno, hermano, y comidas finas, porque si no, no vienen. Se han hecho como de la farándula. Entonces quieren pedir cosas como de artistas de cine o no sé qué, o de esos famosos eh, cantantes del mundo. Entonces, amados, tenemos que tener cuidado con eso. Al Señor se sirve con gozo, con alegría. Bien, entonces, mmm, Devarim, entonces dice, Devarim que Midbah 510, Devarim 18:10. Ok, aquí ya cambia totalmente el concepto. Dice mandamiento 510, no se ha hallado entre vosotros quien practique la adivinación. Vamos a leerlo de acá, 18:10. 18:10 dice, no deberá hallarse en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, quien haga adivinaciones o augurios, o interprete presagios, o sea hechicero. Esencia, está prohibido practicar la adivinación, lo que significa el acto de precedir el futuro o de descubrir por medios sobrenaturales lo que está oculto o desconocido. La predicción de eventos futuros es solo un engaño. Ningún hombre tiene el poder de ver en el futuro, a excepción de los verdaderos profetas de Hashem. Los que se dedican a la brujería y a la adivinación engañan a los ignorantes en creer que el mundo está controlado por las constelaciones o que el futuro se puede leer en las estrellas. Nosotros debemos alejarnos de prácticas y confiar solo en Hashem como el controlador de todos los eventos. Hermano, y esto lo digo hasta con dolor en el alma porque hay muchos que hoy tienen ese título de profeta. Hermano, yo no me atrevo. Sinceramente, no me atrevo. Ni me gustan. Me lo han dicho y yo les he dicho, no me digan así. No me diga profeta. Quizás me usa el Señor, sí me ha usado, pero no me hago llamar profeta. Hay que tener ese cuidado, hermano, porque eso es el ego inflado en muchas personas. Y hay mucha gente con espíritu de adivinación parado en los altares, disfrazados de profetas. Se lo digo de corazón. Tengo más de 30 años en el ministerio y lo he visto con mis ojos. Y muchos queriendo adivinar el futuro, sacan sus agendas proféticas, sus calendarios proféticos. Si usted lo ve en diciembre, antes del 31 de diciembre, venga y llévese su proclama profética para el año tal. Y hasta las venden. Y hacen, hermano, y deshacen y sacan videos y sacan, hermano, y la gente corre. Y entonces, si usted quiere
Si usted quiere la unción para el año 2025, véngase y llévese su aceite ungido y derrámelo ahí en una piedra, ahí en su casa, como un acto profético. Tenga cuidado con esos benditos actos proféticos que son más brujería que otra cosa. Eso se lo digo yo, hermano, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hay que tener mucho cuidado, porque puede estar motivado y movido por espíritu de adivinación. De hace un tiempo para acá, hermano, se han inventado, hermano, la unción de la sal y andan tirando sal, hermano, a diestra y siniestra. A muchos ya les tienen el techo podrido porque hay que echarle sal, y que la unción de la sal es más poderosa que la unción del aceite, hermano. Ignorancia, ciegos guiando a otros. Por favor, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a permitir que Satanás te siga engañando? Hay gente, hermano, que duerme con un puño de sal al lado, distorsionando completamente lo que dice la escritura. Cuando vino el famoso pandemia, yo recuerdo que ese año salieron todos los profetas. El año, la visión 2020. El año 2020 será el año de tu crecimiento. Se van a expandir, vas a abrir iglesias, vas a abrir lugares, vas a necesitar obreros, porque tu iglesia se va a expandir, tu ministerio se va a engrandecer. Este año 2020, yo los oí. Este año 2020, prepara tu pasaporte, solicita la visa americana porque vas para Estados Unidos. Por favor. ¿Y qué pasó en el año 2020? Todo se cerró. Se cerraron iglesias, se cancelaron los vuelos. Y no es que era profecía de Dios, no eran adivinaciones mentirosas, engañadores. Y son de los famosos, de esos que salen en enlaces, de esos que salen en la televisión, de esos que salen por la radio y que se les dan una fama. Yo quiero verlos ahora. Nunca salieron ni siquiera a pedir perdón por el engaño y la mentira que le hacen al pueblo. Nunca salieron. Porque el orgullo y la arrogancia no se los permite. La predicción de eventos futuros es solo un engaño. Es solo un engaño. Ningún hombre tiene el poder para ver el futuro, a excepción de los verdaderos profetas de Hashem. Los que se dedican a la brujería y a la adivinación engañan a los ignorantes. Y es ahí donde vienen, entonces, venga y haga su pacto. Ah, no, es que si la palabra no se cumple en usted, es que usted no pactó con Dios. A usted se le dijo que hiciera un pacto, que trajera su ofrenda, que vendiera su casa o que vendiera su carro y lo viniera a dejar aquí, por favor. Y quieren justificar cuando ellos dan una palabra y la palabra en usted no se cumplió, entonces ellos justifican porque usted fue la que estuvo mal o usted fue el que no hizo lo que tenías que hacer y usted no cumplió con el acto profético que se te ordenó hacer. Es tiempo de que el pueblo abra los ojos, amados. Es tiempo de que el pueblo abra sus ojos. Seguimos. Misbah 511. Misbah 511. Mandamiento 511. Devarim 18:10. No se hallará entre vosotros hechicero. ¿Ok? Es el mismo versículo. Dice, vuelvo y leo, dice, no deberá hallarse en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, quien haga adivinación o augurios o intérprete de presagios o sea hechicero. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, está prohibido practicar la hechicería. Todo esto es rama de la brujería. Todo esto, hermano, es consultar horóscopos, leer las estrellas, leer los signos zodiacales. Todo eso es parte de la brujería. ¿Mm?
Tenga cuidado, por eso le digo, con esos tales actos proféticos. El Señor me dice que venga y cortes una estaca y la siembres en las cuatro esquinas de tu casa, porque el Señor no va a permitir que si hay un terremoto se caiga tu casa, o que si viene un huracán se te salga, por favor. Y la gente va y lo hace. Cosas que no tienen asidero bíblico. Y la gente va y lo hace, pero usted viene y les enseña la escritura y se enojan. Se enojan. Entonces, hay que tener cuidado. Misbah 512, Devarim 18:11. O encantador, vuelvo y leo acá en el Humás, dice, ok, eh, o quien, o quien encanta animales, o quien indaga de Ob o Odoní, o quien conjura a los fallecidos. Esto en el versículo 11. El versículo 12 dice, pues abominación para Hashem es quien haga eso. Y debido a las abominaciones, estas abominaciones, esta es que Hashem tu Dios los erradica. Las abominaciones de estas naciones es que Hashem tu Dios los erradica de su presencia. Déjeme leer aquí el comentario de este versículo del Humash, versículo 11. Dice, déjeme ver, su nombre gloria. No, no me lo dice aquí. ¿Ok? Dice, ahora que la dirigencia de la nación, los jueces, el rey y los coanín ha sido estudiada, la Torá vuelca su atención a la forma en la que Dios comunicará su voluntad y todo lo que la nación debe hacer en el futuro para cumplir con sus responsabilidades hacia él. Pero primero, debido a que por naturaleza el ser humano quiere saber lo que le depara el futuro, recurre a cualquier medio a su alcance para hacerlo. La Torá prohíbe al pueblo de Israel imitar las prácticas empleadas por las naciones para predecir sucesos. La sabiduría divina ha decretado que tales prácticas son abominación incompatibles con el modo de vida encomendado a Israel. El israelita debe tener fe en que Dios le dará el conocimiento que necesite y actuar en consecuencia con fe y lealtad. El pasaje enumera 9 tipos de hechicería. ¿Ok? Entonces, eso es todo esto que tiene que ver con la brujería y la hechicería. Totalmente prohibido. Ok. Mandamiento 514. Ahí mismo en el versículo 11. O para consultar a Gidoní. Las últimas 4 mismos se refieren a diferentes tipos de hechicería y brujería. ¿Ok? Mandamiento 515. Mandamiento prohibitivo. Dice, o que consulta a los muertos. Está prohibido buscar cualquier contacto con los muertos. Está prohibido consultar a los muertos. Entonces, hermano, ¿por qué el Eterno, los muertos, dice que el día que la persona muere, ese día perecen sus pensamientos? Entonces, no es la persona fallecida, son espíritus demoníacos usurpando la imagen de una persona para engañar. Entonces, es una prohibición. En la mañana, no sé cuántos escucharon la enseñanza de Mauricio Rico, él estaba hablando algo sobre esto. Amén. Y que de esta práctica de consultar los muertos, es donde surgieron los tatuajes, algo que el Eterno prohíbe también. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con el inframundo, los tatuajes, las marcas en los cuerpos, tiene que ver con algo del inframundo, consultando a los muertos, invocando espíritus. Y alguien dirá, hermano, yo no lo hago con esa intención. Es más, mire, yo me puse el nombre de Jesús o yo me puse una cruz aquí. Póngase lo que se ponga, una rosa, un clavel, lo que usted quiera, hermano. Es prohibido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con
con el inframundo, con el mundo de los espíritus demoníacos. Entonces, eso está prohibido completamente por el Eterno. Está prohibido buscar cualquier contacto con los muertos. Esto se refiere a uno que se abstiene de comer y duerme en un cementerio durante la noche para que los muertos vengan a él en sus sueños para decirle lo que ocurrirá en el futuro. ¿Ya? Entonces, consultar a los medios. Medios son esas personas que practican brujería y que hacen contacto con los espíritus de los muertos. Eso es, hermano. Por eso es que no podemos nosotros, hermano, ni siquiera pensarlo. Devarim, capítulo 18, Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, Misbah 516. Un profeta entre vosotros, a él oiréis. ¿Ok? Entonces, vamos a leerlo. Verso 15. Yo espero que la estén pasando bien, amados. Yo espero que la estén pasando bien hoy. Déjenme ver que me fui aquí. Ok. Dice, Misbah, Devarim 18:15. Dice, un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, establecerá para ti, Hashem, tu Dios, y a él oirán. ¿Ok? Esto es una profecía mesiánica que el Eterno da a través de Moisés, a través de Mosé. Es una mibá escuchar a un verdadero profeta de cualquier generación. Incluso debemos prestar atención a las palabras de un profeta que nos ordena transgredir temporalmente cualquiera de las mismas, excepto en el caso de la idolatría. Sin embargo, un profeta que permanentemente desafía cualquier misma, ya sea de la Torá o incluso de una ley o un decreto rabínico, es un falso profeta y debe de ser ejecutado por estrangulamiento. Uno debe cuidarse de ser influenciado o persuadido por un falso profeta que hace milagros, que hace milagros. La gente, hermano, Yeshua dijo algo, la generación perversa demanda señales. La generación perversa demanda señales. Cuando una generación perversa demanda señales, ¿qué busca? Los milagros. Busca milagros, señales, prodigios. Ah, Julano, ese es de Dios porque ese levantó un paralítico o resucitó una persona que estaba muerta. Sí, pero no estás poniendo atención a lo que esta persona desafía todo lo que tiene que ver con la Torá. Porque una persona me puede resucitar a todos los que están en ese cementerio, pero si y dice que algo que va en contra del mandamiento de Adonai, o que ya no hay ley, que ya Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario, es un falso profeta. A ese, por más milagros que haga, por más señales, por más prodigios, no lo voy a escuchar. ¿Por qué razón? Porque va en contra de lo que dice la Torá. Dice que la escritura en Mateo 24 que el falso profeta, el que conocemos como el anticristo, hará señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los mismos escogidos. Y cuando está hablando aquí de los mismos escogidos, está hablando de Israel. Porque ¿quién es el pueblo escogido? Israel. Quiere decir que su profeta se levante, al que conocemos como el anticristo, amados hermanos, va a engañar a todo el mundo. Pero los verdaderos judíos y los verdaderos israelitas y los verdaderos creyentes y los verdaderos seguidores de Yeshua no se van a dejar engañar. Hará grandes señales, no dice hará señales, dice y hará grandes señales y prodigios para engañar. Entonces hay mucha gente que hace señales, que hace prodigios, que hace milagros, pero es un poder engañoso. No se deje llevar por los milagros. Tenga cuidado. Escuche lo que dice esa persona. Escuche la doctrina de esa persona.
Escuche lo que enseña y escudriñe la escritura para ver si verdaderamente ese tipo o esa mujer o es que hace señales y prodigios es realmente un profeta de Dios o es un falso profeta. Como siempre lo he dicho, la prueba de Deuteronomios 13. La prueba de Deuteronomios 13. Mantenga siempre Deuteronomios 13 en su cabeza. Y ahí es donde cuando usted mantiene esa palabra de Deuteronomios 13, esa guía, usted va a saber si esa persona es realmente un profeta de Dios o es un falso profeta. Y el Señor dice, lo permito, estoy probando tu corazón para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Estoy probando tu corazón, porque no te dejes llevar por los milagros, déjate llevar por lo que dice la escritura. Entonces tú vas a escudriñar y si lo que esa persona está diciendo va de acorde a lo que dice la escritura y aún así todavía hace milagros y hace señales y prodigios, déle gloria a Dios. Pero si no, no te dejes llevar simplemente porque hace señales y prodigios. Bien, Devarim 517, perdón, mandamiento 517, Devarim, Deuteronomios 18:20. Es un mandamiento prohibitivo. Pero el profeta que hablare con presunción una palabra en mi nombre, la cual no le he mandado hablar. Vamos a verlo acá en el Humash, en la escritura, versículo 20. Voy a leerle desde el verso que un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, se establecerá para ti Hashem, y a él oirás. Según todo lo que pediste de Hashem tu Dios en Horeb, en el día de la congregación, diciendo, no seguiré oyendo la voz de Hashem, mi Dios, y el fuego grande, no más para no morir. Me dijo Hashem, ¿hicieron bien lo que dijeron? Un profeta les estableceré a ellos del seno de tus hermanos, como tú, y pondré mi palabra en su boca y les hablará todo lo que yo les ordene a él. Será respecto del nombre que no, y será respecto del hombre que no obedezca mis palabras y que hablare en mi nombre, yo le demandaré. Respecto del profeta que previamente hable para que no le ordené hablar y habla en nombre de dioses extraños, morirá el profeta aquel. ¿Ok? ¿Qué quiere decir acá? Entonces, pero el profeta que hablare con presunción una palabra en mi nombre, o sea, cuando hay gente que dice, así dice el Señor, ahí viene un ay. Y cuando aparece un ay, el ay es lo que implica es juicio. El ay lo que habla es de juicio. Juicio hay de aquel que diga que el Señor dijo y el Señor no ha dicho nada. No, hermano, es que mi Dios me habló. ¿Cómo te habló? Te habló. Muchas de esas son figuraciones de la mente y los deseos del corazón. Y la Biblia establece y dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Demasiado cuidado, amados hermanos. Porque aquel que diga, el Señor me habló y el Señor me dijo y el Señor no ha dicho nada, eso es hablar con presunción. Pero el profeta que hablare con presunción una palabra en mi nombre, la cual no le he mandado hablar. Está prohibido profetizar falsamente, es decir, pronunciar el nombre de Hashem, una profecía que Hashem no ha dicho. Así tú lo llames Yahweh, así tú lo llames Dios, así tú lo llames Elohim, así tú lo llames como lo llames. La persona que diga que Dios le habló y Dios no le ha hablado nada, es un falso profeta. Y la Biblia dice, y el tal profeta debe de morir.
Devarim 518 dice, ahí mismo en el versículo 20, que hable en nombre de otros dioses. Se me apareció la Virgen. La Virgen me dio un mensaje. ¿Lo han escuchado ustedes eso? ¿Ah? Las profecías de la Virgen de Fátima o las profecías de la Virgen. Y entonces viene aquel que se le reveló, dice que la Virgen, o que se le reveló el Cristo negro de Esquipulas, o que se me reveló un ángel y me habló. El que hable en nombre de otros dioses. No es que a mí hablo con Juan Pablo II, que ya está muerto, o que yo hablo con el fulano tal, y le atribuyen milagros y sanidades. Esos son demonios. Son demonios. Está prohibido profetizar en nombre de un ídolo. Esta prohibición se aplica incluso si es en apoyo a una misbah. Aún que lo que diga sea verdad, pero está en nombre de otro Dios, es falso. Por ejemplo, lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, la Biblia dice que había una joven que cuando miraba a Pablo decía, he ahí los hombres de Dios que han venido a predicarles la verdad del evangelio, no sé qué. En el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué pasó? Pero dice que había en ella un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. Cuando Pablo y Silas iban a predicar. Y cuando Pablo pasaba, esa joven con un espíritu de adivinación decía, estos son hombres de Dios que han venido a predicarles. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. ¿Cuál es la intención de un espíritu de adivinación? Decirle a usted algo que es verdad, que usted crea en ese espíritu. ¿Cuál era la intención del espíritu en aquella joven? Que la gente escuchara que ella estaba diciendo cosas que eran verdad, para que entonces vinieran a consultar a ella, al espíritu de adivinación. Por eso Pablo se molestó. Pablo se volvió y le reprendió el espíritu y dejó de adivinar. Y se le fue la ganancia a los que eran los dueños de esa joven. Y entonces agarraron a Pablo y a Silas y los metieron en el calabozo. No, hermano, pero es que lo que me dijo es verdad. Hay que tener cuidado. Por eso es necesario conocer la escritura. Ok, termino con esta. Termina con esta. ¿Sí? Misbah 519. Versículo 22 de Barín. Deuteronomios 18:22. Vamos a leerlo desde el versículo 21. 18:21 dice. Cuando digas en tu corazón, ¿cómo sabré cuál es la palabra que no ha dicho Hashem? Si hablar el profeta en nombre de Hashem y eso no llegase a suceder, esa es la palabra que no dijo Hashem. Con premeditación a profeta no temerán de él. Entonces, todos esos, por ejemplo, que profetizaron la visión 2020 en el año 2020 y lo que vino fue lo contrario. No vino multiplicación, más bien las iglesias se cerraron. No vinieron viajes porque más bien se cerraron todos los viajes. Entonces, eso eran falsos profetas. ¿Ok? Bien, familia. Entonces dice, no tendrás miedo de él, no tendrás temor de él. O sea, ese con respeto. No vas a considerar la palabra de ese hombre o esa mujer que dice cosas que ni se cumplen. Ese es un profeta, eso es un charlatán. ¿Ok? Está prohibido abstenerse de poner un falso profeta a la muerte por miedo. No tendrás miedo de él. O sea, claro, esto se aplica para el Sanedrín, que había que darle muerte, pero nosotros no podemos hacerlo. Pero esa persona se está trayendo un juicio para sí mismo que su propia vida se acortará. Bien, familia, si hay alguien que quiera consultar,
o comentar algo, hermano? Y si no, oramos, nos despedimos. Amén. Yo espero que haya sido claro estas enseñanzas de hoy. Amén. Estos mis voz de hoy. ¿No hay consultas? ¿Todo bien? Bien. Entonces oramos y despedimos, recordándoles el viernes 7 de la noche estudiaremos la parashá, sábado 5:30, y los que están en identidad tendremos la última clase el sábado. Los que no me han mandado la idea, por favor, mándemela porque tenemos tiempo hasta mañana a mediodía. Amén. Oramos entonces, familia. Baruch atah Adonai, Elohim Natan lanu et Torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo de una manera especial. Guárdalos y protégelos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familia. Que el Eterno los bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de hoy.